Bueno, hola, realmente he disfrutado esta serie, no solo porque me estoy tomando un par de semanas libres a lo largo del mes de junio y el mes de julio, sino que realmente, amigos, no puedo decirles qué mensaje tan increíble dio el pastor Trent el domingo pasado. Si no lo han escuchado, regresen y escúchenlo. Tomen notas y escúchenlo otra vez. Fue absolutamente estelar. Y una de las razones por las que estamos haciendo esto es para que algunos de nuestros jóvenes hombres y mujeres puedan predicarles y tener una perspectiva diferente. Así que mientras preparábamos esta temporada en la que nos encontramos, decidí que me tocaría la peor parte y predicaría el fin de semana de 4 de julio, que es un fin de semana en el que odio predicar. Permítame decirles por qué. Número 1, todo el mundo está en la playa tratando de huir del clima de 50 grados. Número 2, todo el mundo está un poco, ya saben, empachados de hamburguesas y tanta comida. Y número 3, si eran como yo, estuvieron despiertos toda la noche escuchando a sus vecinos lanzar los fuegos artificiales. Ese fui yo anoche. Estaba acostado en la cama preparándome para ir a dormir porque tengo que ministrar al pueblo de Dios esta mañana. Y estoy pensando, cada 30 minutos me inclinaba hacia mi esposa y le decía, creo que ya terminaron. Y había una pausa de unos 2 o 3 minutos y luego empezaba todo de nuevo. Anoche me encontré apagando un incendio con una manguera de agua. Me encontré completamente despierto y aquí está el colmo. He tenido gripe toda la semana. Así que si hubiera sabido que mis vecinos me iban a dejar despierto y que tendría gripe toda la semana, probablemente le habría permitido a Trent predicar hoy en lugar de la semana pasada. Pero de todos modos, quiero que sepan algo. Mientras he estado convaleciendo, he estado bien despierto viendo deportes. Absolutamente me encanta absolutamente el equipo de Estados Unidos de fútbol. Es absolutamente increíble. Ahora, aquí está la cosa. Aquí está la cosa que tienen que saber sobre mí. La experiencia que yo tengo sobre el fútbol abarca más de 3 años. En el jardín de niños jugué para los Silver Streak. En primer grado jugué para un equipo conocido como la Pequeña Pandilla. Y cuando Clara tenía 4 años, entrené a su equipo de fútbol. Y Rachel les puede decir, yo tenía grandes visiones de Clara y su destreza en el fútbol a los 4 años. Pensé, hombre, voy a desarrollar un atleta y va a ser increíble. Y me di cuenta después del primer juego, mientras el balón estaba allí en el otro extremo de la cancha, que Clara estaba jugando con una oruga en ese extremo de la cancha. Pero me encanta absolutamente el equipo de Estados Unidos y lo que están haciendo en el Mundial. Es bastante increíble y soy un fanático de cualquier cosa del equipo de Estados Unidos. Así que cuando llegan los Juegos Olímpicos de invierno, hombre, nunca me había encontrado animando al curling olímpico. Pero este invierno animé a este deporte, el curling olímpico. ¿Cuántos conocen el deporte? Sí. Soy un fanático de cualquiera que use el uniforme o ropa del equipo de Estados Unidos. Mis ojos humedecen cuando se paran en el podio, se llevan a la mano al corazón y escuchamos el himno nacional. Pueda que haya hasta llorado un poquito mientras estallaban los fuegos artificiales en la capital desde la comodidad de mi hogar. Podría haber cualquier cosa en este momento por Estados Unidos. Estoy totalmente comprometido. ¿Cuántos están así como yo? Así que hace un par de semanas estuve en Alaska. Y me encanta ver las águilas calvas. Simplemente no hay nada más majestuoso que ver un águila volando sobre tu cabeza mientras tal vez escuchas un poco de música country, ¿no? No hay nada más majestuoso que eso, ¿verdad? Y quiero mostrarles este video porque esto hará que el rojo, blanco y azul bombee en sus propios corazones. Muestren este video, muchachos. You didn't see it. If you look at the other way. Here it comes, here it comes, here it comes. Here it comes. Oh my God. Oh. Look at the other second one coming in. Are you not entertained?
Ese era mi anfitrión Mark, quien nos llevó a pescar mientras estábamos en Alaska. Y les digo, soy un patriota muy, muy orgulloso. No hablo mucho de eso desde el púlpito, pero todo lo que sea rojo, blanco y azul, el himno, el águila, los fuegos artificiales, hombre, me fascina. Y creo que la razón por la que me fascina es porque la libertad que ustedes y yo tenemos de estar en una sala como esta un domingo por la mañana y poder venir semana tras semana, realmente importa. Creo tanto en el concepto de libertad que puede que yo no crea de la manera en que ustedes creen, pero lucharé con todo para que puedan creerlo, porque esa es la libertad que tenemos aquí en Estados Unidos. Eso es lo que hace que nuestro país sea tan increíble. Mi esposa y yo estábamos hablando el otro día y solo pensar que hace 250 años este lugar era un desierto. La tierra no estaba desarrollada. Ahora hay 350 millones de estadounidenses caminando, respirando y viviendo aquí en este gran país. Y lo que hace tan grande es la libertad. La libertad de hacer de la vida lo que realmente queremos que sea. Tal vez no crecieron en una cuna de oro, pero el sueño americano es que no importa de dónde vengas, puedes hacer lo que quieras hacer debido a la libertad. Y este era el deseo de nuestros fundadores para esta nación, y es por eso que soy verdaderamente patriota. Pero cada 4 de julio, Día de Independencia, muchos cristianos luchan con la importante pregunta de cómo amo bien a mi país y honro a Dios mientras lo hago. Porque esto es lo que tienes que entender, creyente. Eres tanto ciudadano de América como ciudadano del cielo. Y a veces nos enfrentamos en esta gran tensión. Y como estadounidenses o simplemente como seres humanos, por lo general no nos gustan cosas como los matices o la tensión. Así que nos desviamos de un lado o del otro. Un lado a veces parece avergonzado de amar a su país, mientras que el otro lado parece hablar como si Estados Unidos fuera la única nación a la que Dios realmente ama. Pero ninguna de esas posiciones honra verdaderamente a Dios. Estoy agradecido de ser estadounidense. Amo nuestra historia, amo nuestras libertades, nuestra constitución, amo los sacrificios hechos por las generaciones anteriores a nosotros, incluso algunos de mi propia familia. Pero también sé esto. Nuestro país tiene sus defectos. Ha habido momentos terribles en nuestra historia. Y sin Jesús, los ciudadanos de esta gran nación están muy condenados. Y también sé que Jesús no murió para establecer a los Estados Unidos. Jesús murió para hacernos libres y establecer su iglesia para que pueda ser la ciudad resplandeciente en la colina que guía a la gente a casa. La iglesia existía antes que América, la iglesia existirá después de América y la iglesia no pertenece a ninguna nación. Si bien soy un patriota de corazón, mi máxima lealtad está con Cristo. Stanley Hauerwas, el gran teólogo que escribe sobre todo tipo de cosas en términos misioneros, dice que la primera tarea de la iglesia no es hacer que el mundo sea más justo. La primera tarea de la iglesia es ser la iglesia. Eso no significa que nos retiremos de la sociedad, no significa que no podemos amar profundamente a nuestra nación, no significa que no votemos según nuestra conciencia o que no honremos a nuestros héroes o que no lloremos por los caídos. Solo significa que nuestra identidad nunca debe ser absorbida, escúcheme, por la política y el patriotismo. Soy creyente primero, soy patriota segundo. Así que hoy lo que quiero hacer es mostrarles cómo amar verdaderamente a nuestro país mientras honramos a Dios y le ponemos a Él como primera prioridad. Así que anoten esto. Número 1, ama a tu país, pero solo adora a Cristo. Ahora, tal vez estén pensando, obvio, ya sabemos eso.
Pero a menudo en la iglesia confundimos las dos cosas. Tendemos a adorar a nuestro país y a creer que Dios aprueba cada una de las cosas que hace este país. Y olvidamos que realmente existe una separación. Mire lo que dice Pablo en Filipenses. Esto es lo que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, en este pasaje, Pablo realmente está comparando dos reinos. El reino del hombre, que se enfoca en las cosas temporales, el poder, la satisfacción y la riqueza, frente a un reino celestial que piensa más en lo eterno. Ahora, noten lo que Pablo no dice. Él no dice que no tengamos ciudadanía terrenal. Pablo era ciudadano romano. Estaba orgulloso y usaba bien su ciudadanía. A menudo apelaba a la ley romana, agradecía a Dios por la paz romana, sin embargo nunca confundió a Roma con el reino de Dios. En la mente de Pablo, Roma era temporal, sin embargo Jesús es eterno. Y por más maravillosa que sea la nación estadounidense, también es temporal. Estados Unidos es una nación hermosa, pero no es la Nueva Jerusalén. La Constitución es un documento notable, pero no son las Escrituras. Y la bandera merece nuestro honor y nuestro respeto, y aquellos que la han llevado en un uniforme merecen el mismo honor y respeto también. Sin embargo, la cruz merece nuestra adoración. No deberíamos combinar las dos cosas. Hay una diferencia enorme, y yo diría que el amor por el país es un camino de doble sentido. Así es como lo amas por cuando es bueno y lo criticas cuando está mal. No solo por criticar, sino que las críticas cuando está mal para perfeccionarlo en un grado mayor. ¿Tiene sentido eso? No podemos sentarnos de brazos cruzados ciegamente e ignorar los males que suceden en nuestro mundo, incluido nuestro gobierno, esté o no tu partido en el poder. Y lo que he notado con muchos cristianos es que somos rápidos para criticar al otro, ¿verdad? Pero ignoramos las fallas de nuestro propio lado. Pero deberíamos alabar al otro lado cuando hace el bien. Alabar el nuestro lado cuando hacemos el bien y criticar cuando hay defectos. No por el gusto de criticar, sino para perfeccionarlo. Como diría el teólogo e historiador John Fea, el patriotismo saludable dice: amo a mi país lo suficiente como para servirle, pero nuestra adoración solo pertenece por derecho a Cristo. Y este es el punto de partida saludable para cada creyente. Amar a nuestro país, pero adorar solo a Cristo. Pero otra forma de manejar la tensión de honrar a Dios es entender que la libertad es un regalo. La libertad es un regalo, pero es el resultado de un regalo mayor. Como estadounidenses, atesoramos con razón la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Ninguna de estas cosas deberíamos darlas por sentadas. Son bendiciones extraordinarias. He viajado a más de 40 países en el mundo. Cada vez que escucho que estamos en aproximación, ya sea al aeropuerto de Los Ángeles o de Atlanta, agradezco a mi buena estrella que voy a aterrizar en un país que es, en última instancia, libre. Porque hay ocasiones en las que he viajado
donde no siempre ha sido el caso. Permítame darles un par de ejemplos. Cuando fui a Cuba hace unos 10 años, me dijeron que habría un recordatorio del gobierno en cada servicio en el que predicara. Eso es intimidante, quiero decir, ya me conocen, a veces digo algunas cosas un poco impertinentes. Así que imagínense predicar sabiendo que hay alguien del gobierno anotando cada palabra que digo. De hecho, le dije esto a Rachel, lo creo hasta el día de hoy. Creo que mi habitación tenía micrófonos ocultos, porque cada vez que hablaba por teléfono y mencionaba la palabra Cuba, mi señal se caía por completo. Toda y cada una de las veces. He estado en China. Y están sucediendo algunas cosas notables en China. Y hay gente de Dios maravillosa allí en China mismo. Pero es terriblemente asfixiante cuando te dicen que no puedes conducir por la autopista este año, este día, porque tu apellido comienza con una K. Tenemos libertades notables, libertades increíbles, libertad para hacer lo que queramos. La libertad es un regalo. Pero la mayoría de los cristianos en todo el mundo y a lo largo de la historia nunca han disfrutado de ellas. La libertad es un subproducto del regalo más grande que es Cristo. Creo que nuestros fundadores incluso reconocieron eso. John Adams dijo esto: nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. Su punto era que la libertad y la independencia funcionan solo cuando los ciudadanos se gobiernan a sí mismos moralmente, y sabemos que nuestra moralidad fluye de la gracia de Dios que se nos ha dado. Si bien la libertad es de hecho un regalo maravilloso, la gracia de Dios es aún mayor, porque la libertad sin Dios eventualmente conducirá a dominar al más débil de los nuestros para nuestro propio beneficio. Por eso nuestros fundadores creyeron y escribieron: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En otras palabras, Dios y el reconocimiento de Él hacen que la libertad funcione verdaderamente. Y sin Dios, la libertad no puede funcionar verdaderamente. Tim Keller tenía la creencia de que los cristianos deberían propiciar el florecimiento humano. Y debido a que el Evangelio es restaurador, los seres humanos deberían florecer. Y a menudo citaba Jeremías 29 en los versículos 4 y 7 y dice esto: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os achiquéis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Su punto era que si el Evangelio realmente nos hace libres, lo cual es el regalo supremo, y Dios ha puesto su espíritu en ti, entonces eres un agente de cambio donde quiera que vayas. Ya sea que estés en la esclavitud o bajo persecución, ya sea que estés en libertad, tú eres quien trae el florecimiento, porque a través del Evangelio eres quien realmente sabe lo que significa ser libre. En otras palabras, los cristianos deberían buscar el florecimiento de una nación. Deberíamos buscar buenas escuelas y vecindarios seguros, que no lancen fuegos artificiales a la 1 de la mañana. Casi llamo a Curtis y le digo: ¿podrías hacer como una patrulla por mi vecindario? Deberíamos buscar el florecimiento para un gobierno honesto, familias fuertes y justicia para los vulnerables. Amamos a nuestra nación porque amamos a nuestros vecinos. Pero la libertad en sí misma no puede salvar a nadie, ni lo hará.
todas las personas que estuvieron ayer en el National Mall viendo los fuegos artificiales, por más maravilloso que sea esa libertad, es una libertad temporal en el mejor de los casos. Solo Dios trae una libertad duradera. La libertad política sin libertad espiritual deja a las personas esclavizadas. Una nación libre aún puede estar espiritualmente vacía y una nación rica aún puede estar moralmente en la quiebra. Y creo que durante la última década hemos visto cómo se ha desarrollado eso. Solo Cristo puede traer libertad. Jesús dice esto al hablar con Pilato. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dije hablando con Pilato. Me equivoqué en ese versículo, es más de adelante. Perdóneme. El punto es este. Sin Cristo, la libertad es temporal. Con Cristo, la libertad es duradera. No importa dónde estés, tienes verdadera libertad gracias a Él. Última instancia, nuestra libertad estadounidense es un regalo maravilloso, pero es el subproducto de una libertad mayor. Así que eso es lo que tienen que entender. Debido a esa libertad que se nos ha dado, los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos porque Cristo es su Rey más alto. Quiero que vean esto en Primera de Pedro. Él escribe estas palabras en el capítulo 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esto incluye el Departamento de Tránsito. ¿Algunos de ustedes acaban de sentirse aludidos? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al emperador, como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora, a veces simplemente nos divorciamos del contexto de este pasaje. Primera de Pedro es una carta escrita a una iglesia perseguida que está siendo perseguida por un imperio. Y sin embargo, Pedro dice, someteos a toda institución. Va más allá en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Quiero decir, noten el orden. Honra al Rey, pero temed a Dios. Los últimos 2 versículos de Primera de Pedro son la marca de la buena ciudadanía. ¿Se imaginan si cada creyente adoptara este enfoque en la vida? Si honráramos a nuestros funcionarios de gobierno, pero yo no voté por ellos. Eso falta en este pasaje. Incluso en el griego no está ahí, ¿verdad? Honren a nuestros funcionarios de gobierno, honren a todos los demás. ¿Se imaginan cómo sería nuestro mundo si todos se honraran unos a otros y obedecieran las leyes de la tierra? Su pastor habría dormido de lo mejor anoche. Anoche pensé en gritar algo sobre el honor por encima de mi cerca, de la manera más respetuosa. Pedro está diciendo que debido a que el Señor es nuestro supremo, es donde reside nuestra máxima obediencia. Entonces deberíamos vivir en la medida de lo posible como los mejores ciudadanos de nuestra tierra. Ahora viene con una advertencia. Solo Dios recibe temor. Solo Dios recibe la lealtad máxima. A veces esas cosas se superponen hermosamente, a veces no. Y cuando surge conflicto, se nos dice en Hechos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ustedes y yo deberíamos ser los mejores ciudadanos de Bakersfield. Deberíamos ser los mejores ciudadanos del condado de Kern.
¿verdad? Deberíamos vivir según la regla de los Boy Scouts. ¿Recuerdan la regla de los Boy Scouts? Deja un lugar mejor de cómo lo encontraste. Desearía que mis hijas hicieran eso en sus propias habitaciones, pero debemos ser los mejores ciudadanos del mundo y, en última instancia, entender que el patriotismo se convierte en idolatría cuando la nación reemplaza al reino. Ahora Jesús está de pie ante Pilato y dice estas palabras. Mírenlo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, y tampoco el nuestro. Por mucho que amo a Estados Unidos, por mucho que mis colores sean el rojo, blanco y azul, entiendo que mi reino definitivo no está aquí, está allá. Mi máxima lealtad no es a un presidente, a un gobernador, o a senadores, o a congresistas. Mi máxima lealtad es a Cristo. Y solo a Cristo. El nacionalismo cristiano dice que la nación y el cristianismo son inseparables. Sin embargo, el Nuevo Testamento nunca enseña eso. Jesús nunca comisionó a gobiernos, comisionó a personas. En otras palabras, la iglesia crece por el testimonio, no por la coerción, no por la legislación, no por el dominio político. Ay, la sala se puso silenciosa ahorita. Porque aquí está el problema. Desde que estoy vivo, 5 décadas. Uy, ay, acabo de salir de mi boca eso. 5 décadas. Ay. Alguien dijo, ay, 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 de ti, pobrecito. Pobre. 5 décadas. Durante 5 décadas, hemos creído, como creyentes, que podemos abdicar de nuestra responsabilidad de ser discípulos a un poder político. Y durante 5 décadas, escúchenme, 5 décadas hemos sido utilizados. Nunca se puede legislar la moralidad, porque el hombre está fundamentalmente corrompido por el pecado. La única manera en que transformamos nuestras comunidades verdaderamente es a través del poder y el espíritu de Dios. Pero pastor, ¿qué le va a pasar al cristianismo si no luchamos por él? ¿Qué va a pasar? La iglesia a menudo ha sido más fuerte en la historia cuando poseía el menor poder político. El evangelio se extendió por países y continentes bajo una intensa persecución. No estamos luchando por un gobierno terrenal. Estamos tratando de llevar a la gente a un gobierno celestial. Los primeros cristianos conquistaron Roma no mediante la espada o la lanza, o no con ejércitos, sino con santidad, sacrificio, perdón y martirio. La iglesia cambia a las naciones cuando recuerda que pertenece a otro reino. Así que amamos a nuestro país. Pero deberíamos dejar de permitir que los políticos secuestren nuestra fe. Porque amar a la patria, significa querer que tu patria se vuelva más justa, no más políticamente a izquierda o derecha, sino más justa. Su justicia es lo que realmente se enfoca en nuestro reino. El verdadero patriotismo dice la verdad. Si amo a mi esposa, no ignoro sus defectos.
Y si ella me ama, tampoco ignora los míos. Si amo a mis hijos, los corrijo. Miren, a menudo pensamos que lo opuesto al amor es el odio. Pero lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. ¿Qué? ¿Amo a mis hijos cuando eran pequeños? Si simplemente les dejaba jugar en la calle y no iba y les tomaba. Y solo digo, oye, cariño. No quiero levantar la voz ante tu pequeña y frágil mente. Eso no es amor. No es amor. ¿Saben lo que es el amor? ¡Saca tu trasero de esa calle! Creo que esa podría ser la primera vez que digo esa palabra desde el púlpito. Sé que estoy en problemas cuando la cabeza de mi esposa hace así. El amor confronta. Confronta. Amo a esta nación. Pero esta nación necesita un avivamiento. No necesitamos mejores políticos. No necesitamos mejores leyes. Necesitamos que la iglesia sea la iglesia y que llame a la gente a salir de las tinieblas a la luz. Amar a tu país significa celebrar lo que es bueno mientras se denuncia lo que es malo. Celebremos la libertad religiosa, la generosidad y las oportunidades, y amo el gobierno constitucional. Pero también me lamento profundamente por el pecado del aborto, el pecado del racismo, la codicia desenfrenada, la violencia descontrolada, la desintegración familiar, la explotación sexual y la injusticia. El profeta Natán amaba a Israel lo suficiente como para confrontar al rey David en su pecado. El amor nunca es ciego, sino que el amor siempre habla con la verdad. Así que escúcheme mientras termino. La mayor contribución de la iglesia a una nación nunca será política. Siempre será espiritual. Ahora, voten por quien tengan que votar, voten según su conciencia, dejen que la Biblia les informe sobre esas cosas. Pero al final del día, la mayor contribución que Bakersfield First puede hacer, y que cualquier iglesia en América o en el mundo puede hacer, es una contribución espiritual. Un país no necesita mejores elecciones, necesita corazones transformados. El arma más grande de la iglesia nunca ha sido el boleta electoral, ha sido el evangelio. Cambias a las personas, cambias a las familias. Cambias a las familias, cambias a la comunidad. Cambias a las comunidades, cambias a las naciones. La esperanza de América no se encuentra en Washington, en la capital. Se encuentra donde quiera que Cristo reine en los corazones humanos. Amo a mi país. Agradezco a Dios por las libertades de las que disfrutamos. Oro por nuestros líderes. Voto, sirvo a mis vecinos cuando su patio se está incendiando. Y honro a quienes se sacrifican por nuestra libertad. Ustedes deberían hacer lo mismo. Y amo la libertad, que la libertad reine para que más personas puedan escuchar. La razón por la que Dios ha bendecido esta nación, estoy firmemente convencido de ello, es porque tenía un plan de que a través de esta nación se predicara el Evangelio. El Evangelio. Hemos llegado a más personas con el Evangelio a través del experimento estadounidense que con cualquier otro. Pero América desaparecerá algún día. Pero Jesús seguirá siendo rey. El Evangelio seguirá siendo verdadero y la iglesia seguirá teniendo su misión. Así es que escúcheme, iglesia.
Antes de ser republicanos o demócratas, conservadores o liberales, antes de ser estadounidenses, pertenecemos a Jesús primero. Eso es lo que nos da forma. Nuestra máxima lealtad no es a una bandera, sino a una cruz. Nuestra lealtad más profunda no es a una nación, sino a un Salvador. Y nuestra mayor esperanza no está en las próximas elecciones, está en el pronto regreso de Jesucristo. Ahí es donde reside nuestra esperanza. Así que estemos agradecidos por nuestro gran país. Celebremos nuestros ideales. Lancemos nuestros fuegos artificiales, pero no a las 2 de la mañana, por favor. Oremos por otros 250 años. Pero en la última instancia, debemos ser ciudadanos fieles, vecinos con corazón de siervo, priorizando a Cristo por encima de todo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque esta palabra se puede predicar con perfecta libertad. Dios, te doy gracias porque puedo venir aquí semana tras semana, mes tras mes, año tras año y proclamar que tú todavía salvas a los pecadores. No doy por sentada mi libertad. Te agradezco por eso, pero en la última instancia, Dios, sé dónde reside mi verdadera libertad. Y eso es en tu perdón y tu poder limpiador. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando alrededor. Sé que es el fin de semana del 4 de julio, pero quizás viniste aquí hoy sin entender o experimentar verdaderamente la verdadera libertad que tienes en Cristo. Él te ha librado de tus pecados. No importa por lo que estés pasando, esa es la libertad máxima. Ser libre del pecado. Quizá has entrado aquí hoy y nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, o quizá ha pasado mucho tiempo y quieres hacerlo hoy. Quiero que simplemente levantes la mano si deseas confiar en Él para que te perdone hoy. No voy a poner un reflector sobre ti ni voy a pedirte que pases al frente. Solo quiero orar contigo. Si ese es tu caso, ¿podrías hacerlo? Sí. Sí, veo la mano al fondo. ¿Sí? Sí. Sí. La Biblia dice esto en el 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la parte de la confesión es reconocer que estás quebrantado y eres pecador. Y no puedes hacer esto por tu cuenta, que no puedes salvarte a ti mismo. Pero la parte hermosa de ese pasaje es que Él es fiel y justo. Fiel significa que lo hará una y otra vez sin cesar. Y justo significa que nunca faltará a su palabra. Cada vez que haces eso, Él trae justicia y limpieza a tu vida. Así que eso es lo que vamos a hacer para todos los que levantaron la mano o los que están entre el público. Quiero que todos oren esta oración conmigo. Amado Jesús, soy un pecador. Te pido que me perdones de mis pecados. Límpiame de mi maldad. Creo que tienes el poder para hacer esto. Porque moriste, resucitaste y hoy estás en el cielo. Te amo, Jesús. Tu nombre. Amén. Si has orado esa oración, en un momento el pastor Trent cerrará. Sí, el pastor Trent va a cerrar y les dará algunas instrucciones. Pero quiero que dediquemos un momento, solo un momento, para orar por nuestro país. Esta nación, por muy grande que sea, tiene divisiones profundas que a veces parecen estar fracturándola. ¿Cuántos sienten eso de vez en cuando? A mí a veces me quita el sueño. Así que podrían inclinar la cabeza y oremos por nuestra gran nación. Padre, gracias por Estados Unidos y por los ideales y principios sobre los cuales fue fundado. Gracias por nuestros fundadores, por los veteranos y los guerreros que han dado su vida por estos grandes ideales. Padre, nuestra nación está enferma y necesita de ti. Te pedimos humildemente
que esta nación vuelva a ver un avivamiento. Que en cada esquina, en cada aula y en cada hogar sea exaltado el nombre de Jesucristo. Padre, te pido que sanes esta gran nación. Tal como la maravillosa oración que el pueblo del Antiguo Testamento oró, nos prometiste que si oramos, sanarías nuestra tierra. Y Padre, te pedimos que lo hagas, para que podamos ver otros 250 años. Si tú lo permites, proclamando el Evangelio en todo el mundo. Te amamos, Jesús. Te damos gracias por las libertades que tenemos. En tu nombre. Amén.